cosa, Santiago. Sí, Lo que ocurre, todo lo que se está diciendo aquí es cierto, pero hay que hacer una distinción entre libertad de expresión y libertad de empresa. Naciones Unidas hace 30 años formó una comisión que dirigió el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda en ese momento, Sean McBride, que trabajó 5 años, la integraban Gabriel García Márquez por América Latina y demás, un informe para Naciones Unidas sobre libertad de expresión. Y básicamente el informe McBride dice eso, hay que distinguir entre libertad de empresa y libertad de expresión. Se refería a las empresas periodísticas, por supuesto. Entonces hacía una serie de recomendaciones sobre el rol del Estado. La idea es que puede haber 5 empresas que tienen 5 líneas políticas diferentes, pero el Estado lo que tiene que garantizar es el acceso a través de los medios de Estado públicos. Nosotros aquí, en eso que vos decías recién, que atrasamos 40 años, es que no consideramos a los medios del Estado, sino del gobierno de turno. Por eso ocurren estas cosas. Unos lo hacen peor, otros lo hacen mejor, pero es el gobierno el que decide si modifica, no ya la pauta, que lo hacen todos, sino si modifica la ley que determina cómo va a funcionar la pauta. Pero ahora sin tener un programa de televisión o de radio, Claro, un medio competitivo, importante, una persona emitiendo una simple carta en Facebook puede llegar a millones de personas. Sí. De hecho, es lo que hizo Debido. Exacto. Que escribe carta más cartas que Bueno, Pero no es un problema de Temporada. Delicia, ¿no? Pero No es un problema de siempre debido. terminamos A ver, Es un a ver, problema ¿cómo? generacional. Es un problema generacional. A ver. La generación de mis hijas no mira más televisión. Y no es una generación desinformada. Hay estamos en un tránsito tecnológico. Transición, Eso sí. significa que, por ejemplo, Facebook recibe mucha más pauta privada que cualquiera de los canales que nosotros podemos mirar generacionalmente. Ahora, mientras se produce, y no es fácil regular, nosotros estamos con un proyecto por otros temas con relación a las publicaciones en Internet. Ahora, mientras se produce ese tránsito, por eso hablaba de la ley de regular la pauta oficial, tiene que garantizar esa igualdad. Lo decía Chiche, hay medios en mi provincia que tienen más tirada o más audiencia que algunos de los portales acá en Capital que cobran muchísimo más. El 70% de la pauta se reparte acá en Capital y hubo una concentración, un 45% de las 8.000 millones que es la pauta publicitaria y Clarín fue el gran beneficiado. Eso también hay que decirlo. Mientras nosotros vamos a buscar, es más, si vos me decís que lo sacan, preguntaba cuál es un criterio cuando se lo echa o no cuando hay censura. Un periodista como Navarro que tenía una audiencia vasta y lo sacás y bueno, algo te hace pensar. Ahora, si vos me decís, yo creo que hasta capaz que le hicieron un favor porque el fenómeno que está generando con sus publicaciones los domingos en Facebook, probablemente le terminen dando un negocio económico más importante. Ahora, ese no es el problema. El problema es garantizar que se sostengan las voces, que es lo que se siente que hay una restricción muy grande. No, pero también tenemos que dar una discusión, porque vos decís, bueno, Facebook, y se informan por Facebook, y entonces Facebook recibe pauta. Perdón, Facebook no genera noticias, Facebook nos saca las noticias que generamos nosotros. Yo no dije eso, no dije Por la eso. televisión es tremendo, sí. No, yo no dije eso, dije que recibe más pauta publicitaria. Por nuestro trabajo. No, yo no digo eso, yo lo que digo nomás que no dije ese A ver, tema. a ver, sí. Te lo tomo. Los grandes buscadores de Internet que utilizan todos, en realidad lo que están haciendo es reproducir de forma absolutamente gratuita todas las noticias que damos nosotros en los distintos medios y toman de ahí sin pagar ningún derecho de copyright. Y eso es lo que se está Si discutiendo en el nosotros vamos Congreso. a buscar un periodismo de calidad, tenemos que fortalecer a las empresas que hacen periodismo, no a Con los la pauta buscadores que se publicitaria, toman. con la pauta publicitaria, porque la Este privada gobierno se va a donde destina quiere. mucha publicidad a Las algunos redes. medios electrónicos que no generan periodismo. Sí, por No, favor. acá se está planteando algo muy importante, decíamos ver hacia futuro, ¿no? Yo asesoro a una organización de derechos de autor relacionada con el cine. Y hoy justamente tuve esa reunión, hay un diputado Rafo del Frente Renovador que presentó un proyecto sobre grabar a la organización Netflix y todo lo que es por internet, que transmiten películas argentinas a nivel mundial y no pagan ningún impuesto ni ningún derecho de autor. No, pagan. Creo que, ¿cómo? Pagan derecho, pagan No, derecho. hoy no paga. Netflix, hoy no paga Netflix derecho de autor. ¿Cómo no lo dice? paga.
¿Cómo dice? Ojalá lo puede pagar. Entra en la paga. reforma previsional. Es como dice Netflix, me encanta como dice Netflix. Netflix, no sé. Bueno, Aguántelo, sí. no, lo que quiero decir es lo siguiente. Estamos discutiendo algo que es hacia adelante, que es muy importante, ¿cierto? Igual Lo ese es que el decían presente, acá. no es... Sí, por eso, pero Sí. el futuro Ajá. tiene que haber un derecho de autor que debe ser reconocido. Totalmente. Que hoy no se está reconociendo. Hay algunos países como Canadá, como Francia, que no solo ya le cobran el derecho de autor, sino que le obliga a estas organizaciones internacionales que pongan en primera página películas de sus países, ¿no? O sea, primero tienen que ser películas regional, francesas sí. Ajá. y después el resto de los países. Canadá está haciendo lo mismo. Entonces, estamos discutiendo un tema vital hacia lo que se viene. Hoy las nuevas generaciones, inclusive los chicos chiquitos, ven más Netflix que algún otro canal de aire nuestro. Sí, Entonces, igual los chicos, yo tengo hijitas muy chiquitas y los chicos ven absolutamente todo. Es multiplataforma la cosa ahora. Por eso cuando se quiere enterrar un medio, cuando se habla de la radio, yo otro día que estaba en los Conex escuchaba muchos discursos que sentían, ¿no? Que atrasaban muchísimo. De hecho, Fontevecchia dio en la tecla cuando hablaba acerca de lo que iba a pasar de acá a 10 años, que iba a ser la próxima entrega de los Conex de Comunicación y Periodismo, ¿no? El tema es que estamos hablando de cosas que por ahí no sabemos bien para dónde va a cambiar, pero estamos en un momento, como decía Araceli, en una transición. Están cambiando los medios. La radio, tal cual la conocíamos hasta hace unos años, ya no es más la radio así, porque la radio se transmite en vivo, sale por canales HD. Pero no murió, ni muere. Al contrario, al contrario. mutó en algo Crece, mucho más fuerte. claro, Y lo mismo crece. le está pasando a la televisión, crece. El tema acá son las multiplataformas y el contenido que es uno solo, digamos. Pero el la contenido ese que se genera en un programa de televisión. El que puede generar un contenido periodista. todavía lo siguen aportando mayoritariamente, permítanme, la gráfica. Lo que pasa que no la aporta en el sistema tradicional de papel, De como papel, lo conocíamos. claro. Pero todavía la gráfica, y eso va a seguir existiendo de acá. Lo que no sabemos es ese contenido en qué vehículo estará. Espera que hablamos de la carta. Bueno, debido y otra carta que pide la reconstrucción del peronismo. ¿Qué pasa con el presente y futuro del peronismo? Mirá. Pagar la plata. Parece que a algunos dirigentes el encierro los inspira. Y tienen muchas cosas para decir. El pensador tumbero. Otra reflexión de Julio De Vido desde el penal de Marcos Paz. En la edición de hoy, la unidad del peronismo. La situación del país amerita la movilización total del peronismo como abanderado histórico de los derechos del pueblo argentino y fundamentalmente de los trabajadores. Nadie puede ser dejado de lado y mucho menos hacerse el distraído. Y no tengo miedo de usar la palabra kirchnerismo, porque es la versión actual, potente, presente de lo que nos enseñaron Perón y Evita en la década del 50. Si no somos capaces de sentarnos todos, sin excepción, sin exclusiones de ningún tipo, tendremos neoliberalismo para rato. Nuestra propuesta futura y de quienes pretendan representarnos sea el plan de Perón, de Evita, de Néstor y Cristina, y que no se desvíe un solo milímetro. Nuestro único enemigo de hoy es el miedo, que se ve reflejado en la conducta de algunos compañeros. No es Macri. Él es el adversario a derrotar en 2019. No tenemos que tener miedo de decir a dónde estamos y a dónde queremos ir. Bueno, la reconstrucción del peronismo. Sí, por favor. Sí, no, estábamos diciendo con Claudio que es de las cartas más aburridas que escribió De Vido. Había arrancado bien. Muy bien. Bueno. Había arrancado con Maquiavelo, Sí. diciendo, bueno, voy a tirar para acá, para Apelando a allá. la metáfora, sí. Y ya la está tirando afuera. Dice que el adversario es Macri, cosa que todos más o menos sabemos. Pide la unidad de todo el peronismo. Dice que el PJ está asustado por los carpetazos del gobierno. Dice nadie puede hacerse el distraído. Le está hablando Cristina con esta idea de que Cristina no habla de las detenciones. Y pide otra vez el tema de los monjes negros que hicieron daño, que no vuelvan al peronismo. ¿Te acordás que el otro día dio la listita de los monjes negros? Estaba Lustó, estaba Ocaña, Randazzo, Sergio Massa. Me parece que lo que hay, Y él más no allá estaba- de que él no Ocaña, habla... monjenegro. Ocaña, te aviso que no está incluida, me lo dijo hoy la mujer de De Vido. Bueno, Ah, menos mal. No está Pero incluida. menos mal que el te otro lo dio día. la fuente. Me lo- pero el otro día en la carta hoy me lo decía dijo, Graciela Ocaña. Hoy me lo Sí, dijo. no era bárbaro. PJ. La tachó. no era La tachó, Victoria, la la tachó. tachó. Sí, amigo, lo que Grande. digo es, Y él me no parece se que vamos incluía. hacia un reordenamiento del peronismo, Ahí está. que ese es el tema acá de fondo. Él no va a hablar de las causas de corrupción, no habla de Río Turbio, no habla del gas licuado porque no le conviene.
pero está invitando a toda la gente que lo visitó, los Aníbal Fernández, los Pichetto, a reorganizar el peronismo sin Cristina Fernández de Kirchner. Araceli, ¿vos lo fuiste a ver? ¿Qué país generoso? No, ¿Irías? La verdad es que no sé si iría, pero no por un problema de falta de cosas, sino porque estoy 2 días, 3 días acá y después ya me voy a mi provincia. Pero sí he hecho la defensa y denuncié lo que me parecía que es una barbaridad, porque las dos causas no ameritaban ni el desafuero ni que esté preso debido. Es decir, lo he dicho en público. ¿Crees que es un preso político? No sé, no me gusta tampoco. Yo pienso en presos políticos en los que estábamos en la dictadura. Sí creo de que atenta contra el Estado de Derecho situaciones anómalas como la de él. Si estuviera bien detenido, tendría que estar Aranguren también. No hay forma de que sin haber firmado nada, con negocios que se siguen reeditando bajo las autoridades, un debido que no podía interferir en la justicia como diputado en el llano, esté preso, y Aranguren haciendo lo mismo sea ministro. Pero yo quiero detenerme con lo del peronismo. Yo abrazo el peronismo con Néstor Kirchner, digamos, después de la crisis de haber votado a la alianza por Chacho Álvarez desde el Frepaso, y veo que es un momento muy complicado. No sé si se va a dar esa unidad ideal que todos quieren, reconciliar el movimiento con el partido, pero sí creo que el desafío que tenemos es que frente a proyectos que ya los vivimos, la reforma laboral, el tema de tocar la movilidad jubilatoria, que paguen los jubilados, el porcentaje incluso es muy parecido al que le descontó la Alianza. En aquel momento fue un 13% y ahora va a ser un número igual con otro mecanismo. La reforma laboral parece que son ejes que van temporalmente unidos hoy, como fue en el 2000, 2001, fin de los 90, sí. Perdón. Yo creo que ahí es donde se da la unidad del peronismo. O nos ponemos la camiseta y defendemos a los trabajadores, a los jubilados, a los que cobran la asignación universal por hijo, o no tiene sentido de hablar de unidades partidarias idílicas. Pero dejar el 30% de pobre el peronismo. Ese índice estadístico, la UCA misma te decía que si vos considerás esa medición y no la del INDEC, cuando Néstor asumió había un 60 y pico, casi 70%. No, yo te hablo de más. Hubo una reducción enorme de la pobreza. Después discutimos lo... pero no te hablo de eso. No te hablo. Por favor. No te hablo de eso, te hablo incluso de más atrás. No lo quiero focalizar. Concretamente el peronismo parece que en su defensa por los trabajadores, al menos en este último tiempo, no anduvo bien, porque la pobreza realmente se mantiene bastante constante. Y no me hablé del pico del 50. Por favor, doctor, sí. Yo para cerrar el círculo anterior, porque los escuché a todos muy atentamente hablando del asunto, y la verdad que coincido con Claudio. A ver, nosotros estamos operando sobre las consecuencias y por ahí nos perdemos de vista las causas. O sea, todo lo que pasa hoy con los medios del grupo Indalo. Espero que volvemos. No, pero digo por eso, te lo corto muy rápido. Por favor, sí. ¿Por qué llegamos ahí? Porque no estaríamos hablando de esto si no hubiésemos dejado entrar un señor a manejar un grupo de medios que no sabía nada de medios y que además construyó su imperio gracias a que lo obligaron a poner 3.000 maquinitas de juego en Palermo y además que se quedó con el 50% del impuesto al combustible aproximadamente por 8.000 millones. Entonces, ese punto, ¿no es cierto? Si no, no estaríamos hablando porque le estaría yendo fantástico quizás a C5N y no estaríamos discutiendo nada de esto, porque sería un medio exitoso, ¿no? Ahora, ¿y Debido? Respecto a Debido, lo que noto con Debido es, yo he escuchado mucho a la señora inclusive diciendo todo lo que sabe la diputada, a la doctora Ministeri, todo lo que sabe, Debido. Yo estoy esperando que empiece a hablar. Yo me encantaría que Debido empiece a decir todo lo que sabe, ¿no es cierto? Porque parece que sabe un montón de cosas y no las cuenta. Entonces, en vez de mandar cartas, ¿no es cierto? Estas más lindas, algunas más románticas o pasando mensajes, yo me gustaría que Debido empiece a decir qué cosas sabe y si esto incrimina a determinada gente, que la incrimine, pero que lo haga. Yo le invitaría a que lo haga. No creo que lo haga. Lo que sí es interesante respecto de la reconstrucción del peronismo, lo que se estaba hablando acá, es que la clave es lo que decía Araceli respecto de todos los proyectos que tiene el gobierno dando vueltas. El gobierno en esta segunda etapa, digamos, de su gestión, tiene el foco puesto 100% en poder llevar adelante esta reforma estructural del Estado, esta suerte de cuestión refundacional que tiene Mauricio Macri. Reforma laboral, reforma tributaria, reforma judicial, todo eso indefectiblemente tiene que pasar por el Parlamento. Y en el Congreso, en el lugar donde va a confluir Cristina Fernández de
Kirchner y Pichetto, y en el medio todo el abanico que ya conocemos de diverso del peronismo, es donde se va a ver si, como dice Araceli, van a confluir para oponerse a estas medidas o si la dispersión va a seguir siendo como hasta hoy. Que no. Sí, a ver, por favor. Bueno, primero, a ver, un minuto, sí. Hay dos aspectos aquí. Uno, que desde la victoria de Alfonsín en 1983, el peronismo se ha convertido, por así decirlo, en un partido más. En un gran partido más, que gana y pierde elecciones nacionales, provinciales, municipales, etcétera, etcétera. Esa es la primera cuestión, fáctica. La segunda es que decir que el peronismo defiende a los trabajadores y a las causas menos favorecidas, eso solo puede considerarte históricamente verdadero entre 1945 y 1950. Lo van a tildar de gorila. Los gobiernos peronistas han terminado siempre, ellos, con mayoría absoluta en casi todas partes, en crisis económicas graves. En el año 54 en Argentina, el país del trigo, se comía pan negro. Y el peronismo, yo tenía 8 años y había pan negro circulando por ahí porque no había harina blanca. Ya no me acuerdo por qué razón. Igual, pero Gaveta, desde que soy chico... Tenemos el Rodrigazo, Sí, como que no. Tenemos se le hicieron el alguien que no era peronista. No. Tenemos el Rodrigazo. Luego lo tuvimos a Menem, defensor de los trabajadores. Se vendió gas del Estado con un diputado trucho. ¿Esos son los defensores de los trabajadores? A ver, ¿qué harás? No, pensaba en el tema ese de ciertas cuestiones del pan negro, me acuerdo, sí, pero el desabastecimiento a veces provocaba adrede y no solo los gobiernos peronistas, se lo hicieron a Allende como antesala. Pero en algún de momento maniobra hacían de con la Allende. harina, pero yo creo que el tema de... ¿En qué momento, hablando de la vuelta a la democracia hasta la fecha, en qué momento hemos estado bien? ¿En qué momento la Argentina ha estado bien? Ha sido un país... No, vamos, hay procesos de avance y Santiago. procesos de retroceso, porque estos que muy bien decía, que gobiernan el país desde que el país es país, esa grieta no existe desde ahora. Igual ahora hay la cosas grieta más allá tiene del voces. momento. Déjame hablar un minuto, Araceli. Hay cosas que más allá de los tiempos, de la época de vacas gordas, vacas flacas, que quedan. Las rutas quedan, autopistas, hospitales, eso queda. Y es lo que no estamos viendo. Chicos, los submarinos quedan y mirá lo que tenemos. Yo ni sabíamos que teníamos submarinos, digamos. Claro, tenemos que reconocer, como decía Gravi anoche y coincidió, que somos un país pobre, del tercer mundo. Claro, vamos a hacernos cargo de eso y vamos a empezar a pensar de acá en el futuro, gobierne quien gobierne. Yo me tiene las bolas por el piso, a ver quién gobierna. El que le toque gobierna, que gane democráticamente gobierna, el resto hace oposición constructiva para seguir todos adelante. Pero quiero un país hacia adelante, chicos. Pero no podemos hablar del pan negro, entonces, pero por favor, no hay nada más gorila que el pan negro. A ver, ¿cómo? No se puede hablar más del pan negro. Es lo más gorila del mundo. Es mentira. No había pan negro. A ver, Gaveta, había o no había pan negro. No había pan negro. Poné una foto de pan negro, por favor. Yo tenía la edad de Gaveta y comía pan blanco. Mira, había pan negro. El acusado. Volver. Asumo, Muy gorila. yo soy el acusado. Asumo completamente que es una vieja reflexión gorila. Lo asumo. Yo sí soy un gorila de izquierdas. Sí. Tomé lo del pan negro. Tomé lo del pan negro como un ejemplo banal, si ustedes quieren, pero había una crisis económica que nadie puede negar. Dejemos eso para que aquí dejen de protestar sobre que volvemos al pasado. Yo solo quise hacer una mirada de historia reciente sobre un partido que en este momento estaba en crisis. Estamos hablando de eso. Pero ¿Qué ha sido el peronismo a lo largo de su larga o corta historia según cómo se mire? Se va a morir. No puedo, déjame. Se va a morir. Se me descompensa. Eso ha sido el peronismo. Déjenme terminar. El peronismo ha sido progresista en el primer peronismo, luego ha sido dictatorial en el segundo peronismo, fue ultraliberal con Menem, hubo el Rodrigazos, se creó la AAA durante el peronismo. ¿Eso es un partido democrático y popular? Sí lo es. Peronista, no estoy hablando del partido. Sí lo es. No, perdón, yo no voy a aceptar eso. Nunca el peronismo tomó el poder con la proscripción ni en contra de la democracia. Pero lo ejerció. Y todos los partidos que usted defiende sí lo hicieron. Siempre. Todos. Porque el peronismo en 1973
dio una batalla después de 18 años de proscripción y se acaba de cumplir 45 años de esa gran batalla que fue el retorno del general Perón, cuando todo el pueblo salió a la calle a festejar. Por algo se festejó. ¿Y qué pasó con el presidente Cámpora después de que fuera elegido? El problema de Cámpora era un momento de suma violencia a nivel mundial y a nivel nacional, donde había distintos sectores que confrontaban y el imperio ya atacaba a los países latinoamericanos. El golpe no solo fue en la Argentina, fue en Chile, fue en Brasil, en toda América Latina. Y los desaparecidos y muertos en el 90% éramos peronistas. Entonces no me vengan a correr por izquierda, porque la izquierda es la más gorila que hay en la Argentina. En el año 1989, el peronismo, a través de Menem, se tuvo que hacer cargo del desastre que dejó el radicalismo con la hiperinflación, que ustedes contribuyeron también, y toda la pérdida. Y ahí se estabilizó y el país creció. Y en el año 2001-2002, con el gobierno de la Rúa Radical, nos tuvimos que hacer cargo de otro desastre y el país creó en 5 años 5 millones de puestos de trabajo, crecimos un 6%. Y la deuda externa que de ustedes hablan fue generada fundamentalmente a partir de 1976 con el golpe militar. Entonces, si vamos a hacer un raconto, ¿sabe, señor, que usted es de izquierda? Le aconsejo un libro que acaba de salir, El siglo de Perón, de Alain Rouquet, un francés que nada tiene de peronista, que lo acabo de leer y hace un análisis objetivo de la realidad de por qué nació el peronismo. Usted no puede decir alegremente desde la izquierda estúpida, decir que el peronismo no representa a la clase trabajadora ni a los pobres. ¿Por qué nos votan entonces? ¿Por qué nos votan? No, entonces no agredan de esa manera. Yo estoy cansado con esta historia. La verdad, como dice Chiche, el pan negro era porque los negros comían pan. Por eso le molesta. Ya que me recomendó un libro, yo le recomendaría a usted 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx, y ahí se va a enterar lo que es el populismo. De Carlos Marx paso. Ya me hicieron estudiar en Frankfurt. Hoy no vamos al Imperio Romano, ahí nos ponemos de acuerdo todos directamente. A ver, un minuto que queda la señorita en el medio. Lo mío era más tierno, era lo de la década del 50. En la década del 50 estaban las lecherías de la Vascongada, a donde íbamos. Pero es la verdad, yo lo cuento porque estoy muy orgullosa del país que me tocó vivir. Poné a Marco Refellini. Yo te digo algo, escúchame, Santi. Ir a colegio privado no era bien visto. Los que estudiábamos íbamos a colegio estatal. Así es. Los hospitales que aún hoy vemos en pie y se refaccionan, y se refaccionan, y se refaccionan, son de la época de ese señor. Una cosa fue Perón, lo digo desde la autoridad que me da la edad, nada más, y mi forma de pensar. Y otra cosa es aquellos que se llamaron peronistas y que no aplicaron nada de lo que este hombre, a partir del año 45, perdóname, Chiche, dejó escrito. Y el que no quiere que lo lea, y el que está de acuerdo está de acuerdo, y el que no está de acuerdo no está de acuerdo. No puedo aceptar que Pinanelli, a quien respeto y quiero muchísimo, me lo defienda totalmente. Que nosotros adherimos al eje, chicos, nosotros fuimos pronazis con Perón. Después se equivocó, corrigió, fue el primer país que reconoció el Estado de Israel, pero paremos un poquito, llenó la Argentina de nazis. Perdóname, esa es una historia con la que sabés que hay que leer algunos libros. Y Brasil y Chile también. Típica respuesta peronista. Es otro programa ese, Chiche. No, yo quiero decir lo siguiente. Yo tengo la sospecha después de tantos años que el peronismo, que habla siempre de la pobreza y de los más humildes, necesita a ellos para seguir existiendo, así que en algún lugar lo quiere mantener ahí para seguir existiendo. Hay una cosa que Pinanelli dice que es cierta, que el peronismo básicamente subió por las elecciones, y eso es democrático. Pero en la misma base del peronismo, que tiene la idea del verticalismo, no tiene nada que ver con la democracia. El hecho de que el líder decide y los demás obedezcan, no tiene nada que ver con la democracia, es otra cosa. Democracia es que toda la gente que pertenece al partido determine cuál va a ser el plan del partido. Y eso no existe en el peronismo, no es democrático. Y esa señora Isla es el ejemplo de la falta de democracia, de verla. ¿Qué es el peronismo y qué es un gobierno de derecha? Nosotros congelábamos las tarifas de los servicios públicos, Macri convoca a congelar los salarios. Esa es una diferencia. Pero es que la derecha también congela cosas. La derecha también es corporativa. Usted no sabe, entonces estudia historias, fíjese quién era Mussolini. Usted no sabe nada. Esa es la diferencia. O pones el acento en los que más necesitan o haces una transferencia de ingresos. Esa es la historia del peronismo.
Yo he recorrido países que no tienen desarrollo ni sindical, por ejemplo, ¿Quién Colombia. es peronista hoy? ¿Quién es el símbolo de peronismo? Porque más allá del Creo que peronismo estamos todos. debatiendo acá Creo en el qué pueblo pasa con la peronista. oposición en general, ¿no? Creo en el pueblo peronista, porque después el peronómetro le funciona a algunos que te quieren dejar afuera y la verdad es que todos tienen derecho a estar. ¿Pero quién es hoy la figura del peronismo? No, me parece todo. Sin Campo duda está la Longo, centralidad Pinarelli, de bárbaro. Cristina, pero después, por ejemplo, yo con Pichetto no tengo puntos de contacto, incluso cuando éramos oficialistas los dos, pero es tan peronista como Cristina, como yo. No creo en esa diferencia. No estuvo tan desconcertado. También creo que sí, porque a mí me gusta eso lo del peronómetro porque es lo que se usa para empezar a dejar afuera. Sí creo en este tema de construir caminos juntos. La unión. Pero la unión en la acción. Una unión que por ahí va a venir por fuera de la burbuja legislativa, que tiene que ver con el reclamo de los derechos de la gente. Si este gobierno toma medidas a favor de la gente, lo apoyamos cuando fue la ley de emergencia social. Pero cuando es la ley de emergencia social, lo apoyamos. Cuando hay que criticar cosas, criticamos. Un punto, Araceli, porque parece... Hola, Araceli, si no. Perdón. Pará, Diego, que lo conocí con la estampita de Perón, de Néstor y Cristina. Sí. No me cabe en duda que el peronismo tiene que unirse si queremos un gobierno peronista y ponerle un stop al ajuste y al gobierno de Macri. Aquellos que no coinciden con muchas cosas, va a haber que hacer autocrítica, va a haber que hacer reconstrucción, va a haber que dejar de que haya tantos caciques y más que se pongan a laburar, que dejen los egos helados, todo, desde Cristina hasta el último intendente y legislador. Pero Cambiemos todos, integró al peronismo, todos. Diego. Ahora también me rehuso a a esta discusión con olor a naftalina de qué hizo el peronismo y qué no hizo el peronismo, y qué hizo en el 70, y qué hizo en el 60, y en el 40, y qué hicimos nosotros en el 2001, 2005. Basta, 2017, porque ¿sabes qué? En eso ocupamos tiempo y no hablamos del endeudamiento de Macri de 66.000 millones de dólares, no hablamos de la fórmula que quieren cambiarle a los jubilados para que ganen menos, de que quieren paritaria del 10% para el próximo año. Digo, el peronismo tiene que unirse justamente para que se debatan los temas de la comunidad y del futuro. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acaba de anunciar hace unos días nada más que va a pasar a planta permanente 15.000 personas. A una cantidad de empleados que ustedes tenían precarizados. Digo, eso es, si querés una medida... Perdóname, déjame terminar porque yo te escuché. Eso es una medida mucho más peronista que cualquiera de las que haya tomado el gobernador Scioli en todos sus años al frente de la provincia de Buenos Aires. Y seguramente fue parte de los acuerdos que tuvieron la legislatura para dar el voto al endeudamiento. ¿Cómo vamos a criticar? Los compañeros legisladores para votar. Sacás a la gente de la precariedad y la pones en planta permanente. Hay que entender una cosa, Diego, yo te la comprendo. Se votó hace un mes y todo esto que vos planteás lo tendrían que haber hecho con la cabeza antes. La doctora Kirchner tendría que haber ido a una interna con Randazzo, tendría que haber seguido dentro del PJ, fundó su propio partido, armó una lista de diputados. No significa que todo lo malo que está sucediendo no suceda, que lo tapemos y con la mano tapemos el sol. Pero se votó hace un mes. Todo lo que quieras. ¿Eso significa que andás a un partido y ganen? ¿Está diciendo lo mismo? No, Diego. ¿Que vos decís que el aumento de la nafta ahora del jueves al 6% más no se va a hablar? Pero la gente votó todas esas cosas. No votó esas mañana cosas, se cumple un votó mes. otras cosas. ¿Ves? Ahí está, esa es la cabeza que tiene. Me parece que el justicialismo... La reforma laboral no la votó la gente. Pero cuando perdón, se entere, cuando se queden sin la laburo... reforma laboral va a ir al Congreso. Sí, va a ir al Pablo, Congreso y lo van a transaron los decidir gremios, ya transaron los gobernadores, se votó hace un ya mes, todos Dieguito. transaron y el pueblo se jode, dale. Actualizar el calendario. ¿Usted es peronista? No. ¿Usted de qué partido es? No soy de ningún partido en especial. Voy por la Argentina. Coincido con Branca en que creo que empecemos a mirar el futuro y no sigamos haciendo discusiones del pasado. ¿Y ya los partidos son algo del pasado? No, ¿En la vieja no son política? del pasado, pero me parece que, a ver, yo cuando tenía 15 años o 14 años tenía familia muy politizada. He tenido tíos míos senadores, intendentes, etc. Y esta antinomia de peronista y el no peronista, yo decía cuando tenía 14, 15 años, qué suerte, yo decía, el día que yo tenga 50 años, me imaginaba, esto se va a acabar, todos estos tipos que están discutiendo esto se murieron y vamos a poder tener un país normal. Estamos ahora, yo tengo 59 años, estamos en el año 2017 y seguimos con este antagonismo estúpido en vez de construir. Lo que tenemos que hacer es construir desde visiones distintas. Algunos piensan que hay que congelar las tarifas, ¿no es cierto?, hipotecando el futuro de los usuarios que vienen después. Me gustó ese punto de vista. ¿Y cómo se puede construir desde un lado, no sé si diplomático es la palabra, pero sí, apelando al sentido común, a la coherencia, pensando en ese país que usted dice, pensando en la Argentina? Bueno, pensando que cuando uno tiene que tomar determinadas medidas, yo ya defino, no, esto es el ajuste, ¿no? ¿Por qué no vamos a ver por qué hay que hacer una cosa?
si yo retrasé las tarifas, por ejemplo, por poner un ejemplo acá, congelé las tarifas para los más humildes. A mí también me congelan las tarifas. Yo podía pagar la tarifa fantásticamente. Yo no le pedí a nadie que me congele las tarifas. El sistema energético sufrió muchísimo, donde además, para que lo sepan todos, en las provincias, todas las distribuidoras provinciales, por ejemplo eléctricas, subieron las tarifas muchísimo más que en el Igual conurbano. que en el transporte. Muchísimo más. Claro. Lo que estamos tratando ahora es de... Lo que se está tratando, vamos a ver si se hace bien, pero pareciera que se hace bien, es recomponer algo que lo que estamos haciendo que era hipotecar el servicio del futuro. Porque No, a veces eso no es verdad. pensamos, Eso no es verdad, perdón. pensamos en el servicio de hoy, yo le subsidio y le regalo el subsidio de hoy para que el usuario dentro de 20 años no tenga Antes servicio. subsidiábamos al usuario, ahora está subsidiando directamente a las empresas. 19.000 millones en el presupuesto para las empresas eléctricas. ¿Pero por qué no subsidiamos al que lo necesitaba? Subsidios a las empresas por obras ya hechas. No, por favor. ¿Pero por qué Una no cosa subsidiamos? es subsidiar al usuario y podríamos discutir si acá en Capital era demasiado barato con relación a lo que pagábamos y corregir eso. Pero Pero sabían. pasamos de subsidiar al Pero usuario sabían. a subsidiar a los Sí, a grupos ver. empresarios. No, pero los empresarios a lo que se llevaban los subsidios. Habla el señor Carlos, pero sí. No, la cuestión es esto de que no se puede hablar del pasado. ¿Cómo vamos a resolver el presente si no... lo que nos pasa por casualidad? Es decir, nosotros somos marcianos que aterrizamos así, nos encontramos con deuda, crisis, pobreza, desempleo, o viene de algún lado esto. Atacar al peronismo no es defender al macrismo, al liberalismo. Yo tampoco soy neoliberal en absoluto. Entonces, lo que tenemos que entender es que esto viene de golpes militares, de gobiernos liberales y de gobiernos peronistas que todos han desperdiciado de un modo o de otro, cada uno con su fórmula, las enormes riquezas potenciales que tiene este país, nuestro país. Eso está clarísimo. Si no entendemos a lo más por qué histórico, nos le pasa lo pregunto, que nos ¿cuál fue pasa... el momento histórico que la Argentina estuvo mejor? Que podíamos decir, en un momento la Argentina fue, lo llamaban el granero del mundo, fue un ejemplo ante los ojos del mundo. De lo que yo tengo memoria. Sí. Frondizi. El año... ¿Frondizi? No. Con Frondizi. No, sí. yo no me acuerdo mucho de Frondizi. A ver, me acuerdo de... Te quiso decir... Que yo sí me acuerdo. Vos leíste mucho. Desgraciadamente. Vos leíste mucho. Pero uno... Cuando tú sales, te dijo. Sí, che, reconozcamos cada uno su No, yo no me acuerdo de Frondizi. No, yo tenía... Cuando lo derrocaron tenía 14, 13, 14 años. ¿Y vos? ¿Quién? Ya había votado. De lo que yo me acuerdo es... bien con Ilia. Ilia, claro. Un gran los gobernante. militares en la primera etapa del Onganía fue un gobierno muy próspero y diría que en esa época, y después de haber dejado de pensar, y no mucho El más. 55. No, en el No. 45, en términos económicos... Bueno, pero fíjense de qué época hablamos. Y No, no, bueno, pero... pasó así. Bueno, después del error de la dictadura militar, ¿no? Mira. Pero, ¿qué pasó desde el 83 a la fecha? Bueno, ¿Qué nos pasó como argentinos? No, pero vos preguntaste bueno, en sí. qué momento ¿en qué momento Argentina fue un fue... ejemplo? Sí, ¿En qué sí. momento Cuando tuvimos Argentina la más baja estuvo en una... desocupación, la más baja desocupación fue, creo que Ilia y los militares... Pero también en el Santiago, Sí, Santiago. ahora voy, sí. Pensar, la democracia tiene un montón de errores, digo, de hecho, nosotros soñamos con que se comía, se curaba, se educaba y nos dimos cuenta de que es una tarea ciclópea y difícil, pero obviar la destrucción del aparato productivo que hubo en la Argentina a partir de la dictadura militar y solamente decir la democracia tiene esa deuda. Sí, tiene esa deuda. Estoy hablando de la lo que hicieron dictadura los militar. militares. Estoy hablando de la dictadura de Onganía. Pero no era una referencia. Por eso te digo. No, Chiche, no era una referencia a vos. Era la referencia que parece que se demoniza lo que pasó del 83 en adelante. Y la verdad es que todo el aparato productivo Gustavo, se destrozó antes. Gustavo, ya lo sé, que nosotros pero tenemos que pasaron plantearnos. 40 años, No, lo que casi. tenemos que plantearnos ¿Entendés? en democracia es cómo puede ser que hayamos perdido determinados valores que tenía esta sociedad, que era el valor del compromiso, el valor del trabajo y el valor de no robar. Sí, valores. Pensá que en valores. 1976 teníamos casi un 4% de pobreza, nada. O sea, no es que siempre estuvimos mal. Empezamos a estar mal a partir, sí, claramente se marca un hito con la dictadura militar. El 73 fue una crisis profunda, pero todavía había trabajo, casi plena ocupación y casi no había pobreza. Empezamos a decaer y todavía... Bueno, en esa etapa antes del golpe, la industria
participaba con el 26% del Producto Bruto Interno Argentino. Hoy representa el 14%. O sea, hubo un proceso de desindustrialización del país porque hubo una política adrede y eso significó que hoy la industria ocupa 1.200.000 personas y en el 74 ocupaba 2,5 millones. Evidentemente hubo un proceso de empobrecimiento y de mala distribución del ingreso. Y creció la población. Sí, obviamente. Y Por eso. Ya seguimos. Evidentemente algo hemos fallado en todo este ciclo. Hubo etapas, yo espero que no salten etapas que sí la Argentina creció. Inclusive, y le voy a hablar de alguien que yo no estaba de acuerdo, que fue el gobierno de Menem, en la primera etapa del menemismo, cuando estabiliza la economía con la convertibilidad, hubo 5 años, hubo un año que fue el año 96, que se creció al 12% anual, después del tequila. O sea, hubo un proceso. Y en el periodo 2002 hasta el 2008-2009, Argentina generó 5 millones de puestos de trabajo del sector privado. O sea, hubo Sí, pero el nivel de etapas, miseria, de pobreza, pero de porque corrupción, ya venía... A ver, ya, hoy la pobreza en la Argentina es un problema estructural muy importante por la alta inflación. Si la inflación baja, yo creo que la pobreza va a bajar al 20%, pero no la podemos bajar menos de eso porque hay un problema estructural de distribución del ingreso. Para mí el índice de pobreza es todo, ¿no? Y ese índice, ese número siempre ha sido altísimo. Ustedes hay gente saben, verdaderamente que la pasa pero mal. en América Aldo, Latina porque los problemas de distribución si no hago de esto, ingreso, mire, yo acá no tengo hubo pauta, elecciones tengo esto. el domingo en Chile, el 33% de la riqueza argentina se la Aldo, lleva el 1% Aldo, de los chilenos. Aldo. Yo no quiero ese país, ¿eh? Sí, va a tener que venir a mi marcha, si no. Esperá que te lo leo yo. Gracias, Araceli, por venir, Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchachos, por venir. Gracias. Santiago, ¿puedo hacerle una crítica constructiva o nos da el tiempo? Para, ya cerró. Ahora podemos hacer un programa con Araceli, va a ser 24 horas. Nosotros somos mate. No, era nada más una crítica constructiva levina, nada más. Bueno, Liliana Franco cumpleaños ayer, hay una sorpresa para ella en instante nada más. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Tenemos un video. De mis ojos. No sabés cuánto lamento no estar ahí con todos ustedes para despedir este año, el 2016, y brindar juntos para el 2017. Feliz 2017. Me han hecho hacer cacos. Ponle de vuelta. Porque al aire. ayer fue el cumple de Lili, no estaba, así que hoy le vamos a cantar feliz cumpleaños. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Liliana, que lo cumpla feliz. Bueno, a ver, que pasa el regalo, a ver. No se puede mostrar por la hora, me dice. Claro, más por la hora. Toma, soplá la vela. Pedí un deseo, por favor. 3 deseos. Al aire. 3. Ay, que podamos lograr que todos nos pongamos medianamente de acuerdo para construir un país. ¿Qué es lo que discutimos siempre Olvídate, acá? no se te va a cumplir porque dijiste al aire. No se tiene que guardar, no se puede decir. Él me dijo al aire. Público. Nene. 2 más. Es contra Aguafiestas. Es contra los deseos. Sos un aguafiestas. No se te va a cumplir. Que finalmente que se reduzca la pobreza. Tampoco, Es algo- olvídate. Por favor. Por favor. ¿Y el tercero? Y mira, va a sonar de abuelita, pero que tengamos salud. Ahí está. Está bien. Salud. Muy Está muy bien, está muy bien. A ver, ¿otro video tenemos? A ver, mira. ¿Qué van a poner? A todos los de Nacional y por supuesto a nuestros televidentes. Feliz año. Vení. Porque estaba tomado por la farsa. ¿Y qué pasó? JJ Velázquez. ¿Qué pasó? No, era cuando se hizo tuviste un Mapuche. problema... Con la conjuntivitis. ¿Qué dijo? Era Ram. ¿Qué dijo? Con el RAM. Era RAM. Bueno, Te mando un beso grande. una mapuche en Buenos Aires. No, tenía un problema de voz y encontramos estos No, videos hoy. de conjuntivitis. Un poco larga, ¿no? Problema de la Perdón, entrevista, sí, hubo 70 días. varios acá. Che, gracias por habernos acompañado. Gracias, Relojes Polis. Gracias a la gente de Liguria, como siempre, impecable, divino, saco.